Muy bien. Ahora sí estamos en vivo en Facebook. Lamentamos a la gente que demoró un poquito en recibir la transmisión. Les presento, iniciamos esta conversación con el profesor John Armijo, entrenador de fútbol, preparador físico y actualmente se está desarrollando en Barnechea. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Felipe. Muy bien, Aldo, Patricia, Mónica. Buenas noches, primero que todo. Espero que estén bien. Claro, como tú dices, hoy día actualmente estoy como jefe técnico en Barnechea, como jefe del sector deportivo de todo el trabajo formativo. Y ha sido complejo por la pandemia, ya que en marzo tuvimos que suspender las actividades presenciales para activar un curso nuevo metodológico a través de diferentes plataformas de interacción virtual, como es el Zoom, Teams, en donde he seguido de alguna manera ligado trabajando con los muchachos. Entonces, como experiencia nueva, es importante, pero al mismo tiempo es compleja porque son herramientas que uno habitualmente no maneja. Entonces, tiene que irse adaptando, ir aprendiendo en el camino y todas estas interacciones, al ser novedosas, uno también va cometiendo muchos errores. Entonces, de alguna manera igual ha sido complejo en un inicio, pero ya hasta el momento no hemos manejado bien, por lo menos con toda la parte formativa del club de Barnechea en las divisiones formativas. Claro. Nosotros, bueno, le presento un poquito lo que nos estamos desarrollando actualmente. Somos un equipo de trabajo en donde nos enfocamos entregando contenidos y servicios deportivos. Tampoco tenemos gran Perfecto. experiencia manejando esto del Zoom. Ahora con lo de la pandemia, obligatoriamente hemos tenido que aprender la marcha tal como lo ha hecho usted. Entonces, entendemos perfectamente la situación que está pasando. Yo recuerdo que cuando nosotros coincidimos en INAF, usted estaba desarrollándose en O'Higgins. Previo a esto, tuvo grande experiencia en clubes como Wander, Cobreloa, Everton, Unión Española, también en la selección chilena. Cuéntenos un poquito sobre su experiencia como preparador físico, como entrenador de fútbol y actualmente como jefe técnico. Bueno, primero comentar que me declaro un futbolista frustrado. No alcancé a jugar profesionalmente y por eso un poco decido dedicarme a esta profesión, ¿no? A veces tan ingrata, tan incierta, pero al mismo tiempo eh, que uno ama, que uno tiene cierta vocación, por lo tanto es algo importante para la gente que nos gusta el fútbol como deporte. Yo estudié en el Colegio Salesianos Alameda de Cami, salí de ahí del Liceo Juan Bosco, y de chico siempre estuve ligado por lo menos a diferentes equipos como jugador, en escuelas de fútbol. Jugué en cadete, en tercer y segundo infantil, porque en esos años no había, estoy hablando de los años 96, 98, no soy tan grande, pero tampoco tan chico. Entonces, no alcancé a jugar profesionalmente porque no tenía el talento que hay que tener un poco para poder llegar. Era un jugador mucho más eh, trabajado desde el punto de vista físico, del correr, de ese tipo de situaciones. Y desde chico siempre supe que lo mío iba por ahí. Entonces, al no poder jugar, rápidamente me puse a estudiar educación física en la UMCE, en el físico. Di la prueba de académica, no era PSU, en ese tiempo era la PAA, para colocarle un poco en el contexto del momento. Y me fue bastante bien, podría haber estudiado otras cosas, pero a mí me gustaba mucho y sentía vocación por la pedagogía y por enseñar. Siempre me gusta a mí enseñar y por lo menos que alguien esté aprendiendo en otro lado para mí es satisfactorio. Entonces, tuve muy buenos profesores de educación física y yo creo que eso fue un poco lo que a mí me gatilló el que también me fuera por ese lado. Y como había jugado, tenía un lobby deportivo no menor que me ayudó un poco a poder hacer mis primeras armas en el fútbol formativo de la Unión Española. Entonces, partí como preparador físico de categorías menores en diferentes escuelas de fútbol de Unión, en Santa Laura, etcétera, trabajando con diferentes categorías, como dije, y bastante bien. Esto me catapultó de alguna manera en poquito tiempo de trabajar de escuelas a trabajar con categorías de la 11 a la 14, después
después trabajé con la 15 y 16, después me subieron a la 19, salimos 2 veces campeón siendo preparador físico, y me llamaron a jornadas de actualización que se hacían en la NFP cada 3 o 4 años antiguamente. Eran jornadas que iban todos los preparadores físicos, todos los entrenadores, estaban una semana ya, justamente en periodos donde la selección o la gente que trabajaba en la selección hacía estas actualizaciones deportivas en diferentes niveles. Entonces yo fui a esta actualización en el año 2005 y sin saber, ellos estaban buscando también a alguien que pudiese ocupar el cargo de preparador físico de las selecciones menores de la sub-17 y sub-20 de Chile, ¿ah? Que estaba en ese minuto a cargo el profesor José Zulantay, que venía del Mundial de Holanda con los muchachos trabajando. Entonces, claro, fuimos escogidos, quedó una terna después de haber sido evaluado en forma práctica y teórica, y fuimos y quedamos en una terna. Yo era el más chico, tenía 23 años, estaba recién saliendo del físico en ese minuto. De hecho, toda la carrera en la Unión Española como profe la hice estudiando desde primer año. Entonces, cuando estaba saliendo, tuve esta chance y yo dije, pucha, los otros profes que estaba Álvaro Zafa, que es actualmente el jefe de carreras de la UNAV, estaba Juan Vargas, que es el jefe del área física de la Católica, de la Universidad Católica. Entonces dije, con tremendos monstruos, ¿qué me van a pescar a mí? Y ya quedando en la terna, para mí era súper satisfactorio y ya está, tendré que volver a Unión. Y claro, pasó una semana después de que terminaron esta jornada de actualización y me llamaron como profe que estaba a cargo de las próximas selecciones sub-20 y sub-17 de Chile. Casi me desmayo en ese momento. Estaba en un banco, casi me desmayé en la fila. Nada, y ahí partió un poco, fue un salto súper abrupto, pasar desde escuela, desde el fútbol formativo, a trabajar en las selecciones nacionales. Es fuerte el cambio. Y al mismo tiempo, imagínate que el 13 de marzo del año 2006, que es cuando entro, tengo marcado esa fecha, los primeros jugadores que tengo que dirigir, en la fila estaba Gary Medel, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Mauricio Isla, todos los que hoy día, bueno, que en ese minuto nadie los conocía, pero todos los que hoy día de alguna manera son el recambio, son estos jugadores de la generación dorada. Así que imagínense, el Matías Vidangosi era el jugador más conocido, que yo ya lo conocía a Unión Española, pero en ese minuto era como el más conocido. Entonces, imagínense la suerte que tuve de poder iniciar mi carrera junto con ese tremendo grupo que se transformó en la generación dorada. ¿Ya? ¿Lo dejamos hasta ahí o seguimos? ¿O tienen Mire, algunas dudas? No sé por qué. primero comentarles que, bueno, me imagino que le debe pasar lo mismo a Aldo, que yo al menos me siento tremendamente representado con la historia que nos cuenta, porque yo también soy un futbolista frustrado, talento lo repartí en alguna parte porque no tuve nunca, pero la verdad me apasiona mucho el fútbol, me encanta este deporte, entonces también quise dedicarme al fútbol, independiente de esa falta de talento, independiente de que no pude llegar a ser futbolista, pero creo que desde la inteligencia tenemos mucho que aportarle también al deporte, entonces ese compromiso y pasión que podemos transmitirle, tal como lo hace usted, creo que es bastante beneficioso a la actividad. Eso por un lado. Y por otro lado, quería hacerle la consulta sobre qué se siente trabajar en la selección y qué tan diferente es trabajar en la selección, ya sea en divisiones menores, a un club de fútbol. ¿Cuál es la metodología? ¿En qué se diferencia? Bueno, principalmente, Felipe, el cambio es abrupto porque pasa de un fútbol profesional, pero con carencias de infraestructura, con carencias quizás del punto de vista económico de los jugadores mismos, a trabajar en selecciones donde la infraestructura y el desarrollo económico es ilimitado. Entonces, desde lo que se puede planificar en el día a día también es ilimitado, entonces cambia muchísimo. Y otra cosa que cambia es que la planificación en un club habitualmente es de semana a semana, porque uno compite el fin de semana, ¿cierto? A no ser que uno comience en un periodo preparatorio, de pretemporada, etcétera, donde puedes trabajar un poquito más con objetivos a mediano plazo, pero generalmente en las selecciones se trabaja a mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que hay sudamericanos una vez cada 2 años, hay mundiales cada 3 años, ¿se entiende?
al término de estos periodos preparatorios de sudamericano. Por lo tanto, lo que uno puede trabajar es mucho más a mediano y largo plazo como objetivo. Uno no depende tanto del día a día, sino que hay mucho más tiempo de preparación. El único problema de trabajar en selecciones, menos en selecciones formativas, después vamos a hacer un paréntesis porque después les tengo que contar el periodo de Bielsa, etcétera, que es completamente distinto trabajar en divisiones formativas, en selecciones formativas que en selecciones adultas, ¿cierto? Pero por lo menos el periodo preparatorio, el periodo de selectivo es diferente porque tenéis mucho más tiempo de preparación. Y no solamente el tiempo de preparación, sino que los jugadores que uno puede seleccionar también son de otro nivel, desde su expertise técnica, de su desarrollo cognitivo táctico, de su desarrollo físico, porque habitualmente uno llama a los mejores. Entonces en el club uno se preocupa de en la selección uno se preocupa de perfeccionar aspectos del juego. En cambio, en los clubes uno habitualmente tiene que hacer un papel muy formador, ¿ah? De mucha enseñanza desde elementos más básicos. Yo creo que ahí está un poco, Felipe, la diferencia concreta en el trabajo a nivel de club y a nivel de selecciones. Perfecto. Le doy el pase a Aldo Díaz, que quiere aclarar algunas consultas con respecto a su área. Aldo, si te puedes presentar y le haces las preguntas, por favor. Bueno, profe, bueno, usted me conoce, pero para el resto, mi nombre es Aldo Díaz Silva, yo soy entrenador profesional de fútbol también, titulado, o sea, casi titulado, estamos ahí al margen, y kinesiólogo igual. Entonces mis preguntas van a ir más o menos tirados también hacia el lado kinésico, que quizás es un lado un poco desconocido, que usted que ha sido parte de cuerpos técnicos, y bueno, en realidad de todo el mundo del fútbol sabe bien el rol. Principalmente usted, ¿qué rol ve que cumple el kinesiólogo aparte de la rehabilitación en sí? ¿El jugador puede cumplir cosas más externas como de apoyo, quizás casi de amistad de repente? ¿Cómo lo ve usted? Buena pregunta, Aldo, buena pregunta, porque para mí el kine, a diferencia de los paramédicos, ¿cierto? Y de los médicos que trabajan habitualmente en equipos o cuerpos médicos de trabajo, tiene un rol mucho más cercano dentro del desarrollo del día a día. Ya habitualmente los clubes puede que carezcan de las dos figuras que te mencioné antes, pero siempre hay un kine que está contratado, siempre hay un kine a cargo. Y por lo menos las experiencias que yo he tenido, primero a nivel formativo, en los equipos que te mencioné, ha sido siempre un profesional cercano con el jugador, que habitualmente ayuda mucho a la formación, que habitualmente ayuda muchísimo a dar consejos en el desarrollo formativo muscular de los muchachos, un poco en el acondicionamiento y preparatorio que tienen que tener, y junto con ser un rehabilitador, porque habitualmente, bueno, yo no sé tanto si en divisiones menores, yo no he hecho un estudio al respecto, no lo sé si existe, pero no sé si hay tanta cantidad de lesionados como los hay, ¿cierto?, en niveles mayores en edad, en juveniles y en primeros equipos, ya donde el desarrollo muscular está mucho más acabado y donde se trabajan con cargas un poquito más altas desde el punto de vista del desarrollo de la fuerza, ¿cierto? Sobre todo, que un poco lo que es donde músculo esqueléticamente hay mucho más lesiones al respecto. Por lo tanto, siempre, más allá un poco de esa arista, que es importante también la recuperación, creo yo que cumple un papel socioafectivo, un poco en la dimensión también que desarrolla el talento del jugador o características que desarrolla el talento, el desarrollo socioafectivo con los jugadores, alguien muy cercano al cuerpo técnico que habitualmente está entregando un poco el termómetro de cómo se siente el jugador. ¿Ah? Hoy día el kine cumple un papel más social, bueno, fundamentalmente médico, pero sobre todo social también, porque ahí en el masaje, en el TENS, en el vendaje, habitualmente los jugadores, muchas veces me cuentan los kines que los jugadores se descargan y en su día a día van sabiendo un poco, nosotros vamos teniendo ese feedback de cómo se sienten. Entonces yo creo que la figura del kine para mí, Aldo, es sumamente importante. O sea, dentro de todo el desarrollo del cuerpo técnico, para mí es importante todos los roles que se cumplen. Para mí es un equipo multidisciplinario
y que no necesariamente cada uno, independiente de la especialidad, tiene que hacer solamente su labor. Para mí, existen profesionales del fútbol, así como me lo decía siempre Marcelo Bielsa, que es un pensamiento más sistémico y que todos tienen que saber de todo. O sea, eso nos hace mucho más completos en nuestra profesión. ¿Ah? Entonces, para mí es realmente importante ese feedback, sobre todo que me entrega el Kine, después de que los jugadores pasan por la camilla, después de los jugadores están con ellos. Hay un feedback importante que para mí me sirve para mi planificación diaria prácticamente. No sé si respondo la pregunta con eso. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y dentro de eso también me va surgiendo un poco, tengo dos dudas más, que siempre habíamos dicho que íbamos a hacer dos, pero me surgió otra pregunta entre medio. Eh, Cuando hay una lesión un poquito de un periodo largo, siempre se habla del tema de la readaptación física, que el jugador de una lesión prácticamente parte de cero en los entrenamientos, de vuelta con el grupo. Sin embargo, se ha visto mucho de que ya los kinesiólogos han tenido un poquito más incidencia en que el jugador llegue más preparado para esa parte. ¿Usted cree que, de acuerdo a su visión, a su opinión principalmente, que el kin está preparado también como para dejarlo físicamente apto como para volver a entrenar bien y ya estar disponible para jugar? No sé si me explico bien la pregunta. Sí, lo entiendo. Y es atingente un poco a lo que está pasando hoy día, que he visto muchos médicos traumatólogos dando consejos de, o por lo menos, ¿cómo se llama?, entregando minutas de desarrollo físico, y yo no sé si realmente están preparados para eso. Pero ahí lo que pasa es que cuando para el kinesiólogo trabaja en el deporte, trabaja en el fútbol en general, en sí, eh, empieza a tener estas herramientas y empieza a aprender muchísimo y muy rápido sobre el desarrollo, no solamente de la recuperación, ¿cierto?, de la readaptación, sino que también en el día a día, por ejemplo, en estas lesiones largas que tú dices, habitualmente yo he visto muchos jugadores que con el trabajo del kine después llegan mucho más musculados al desarrollo deportivo. Entonces, para mí, la mayoría de los kines con los cuales he trabajado, por ejemplo, no sé, en la selección me tocó trabajar con Patricio Romano, un kinesiólogo, con Jair Bourbois, otro kine que también hasta el día de hoy está trabajando en la selección. En Cobreloa tuvimos un kine mayor, no me recuerdo el nombre en este minuto. Bueno, después tengo ese efecto, tengo mala memoria, pero en el fondo todos los kines con los que he trabajado, han tenido muchísima experiencia. Y puede ser que en un inicio les costaba un poco pronosticar entregar estas minutas de desarrollo muscular, físico específico, pero con la mayoría de los quienes con que he trabajado saben mucho del desarrollo de la fuerza, o prescribir es la palabra, prescribir ejercicio. Y saben mucho de la prescripción del desarrollo físico, muscular, del trabajo de la resistencia, de la flexibilidad, del aumento de movilidad articular. Para mí después son quienes secos, y hasta el día de hoy, por ejemplo, el Pancho Mendoza, que también trabajé en la Unión Española después, era hasta quiropráctico, era un kine que había estudiado después quiropraxis. Entonces después empezamos a encontrar kinesiólogos muy, muy, muy preparados, no solamente en su etapa de pregrado, sino que después con postítulos que ayudan muchísimo más también a los jugadores a sentirse bien, y no necesariamente estén lesionados, sino que ustedes saben que el deporte, sobre todo del alto rendimiento, no es saludable, y que la musculatura, los desarrollos musculares generalmente sufren demasiado, y muscularmente siempre necesitan a un profesional que los esté ayudando en la recuperación. Entonces, para mí hay gente que después se va capacitando porque la necesidad, las circunstancias, así lo va pidiendo. Es un poco lo que pasa. O por lo menos así lo veo, Aldo. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, y ahí me surge también otra pregunta, que es la última por el lado kinésico, al menos en mi parte. No, dale nomás, lo que se le ocurra. Yo estoy con tiempo ilimitado, así que muchachos, Ya, perfecto, démosle nomás. perfecto. Bueno, esta duda me surgió hace como 2 semanas atrás, cuando estaba en las Champions y estaba lesionado Mbappé al principio, y se hablaba de que no, que está para 30 minutos, 15 minutos, se decía. Bueno, y al final terminó jugando, me parece que 35 minutos, contando todos los descuentos y todo. ¿Qué tan real es eso? O sea, ¿cómo se puede calcular el tiempo que cuando un jugador lleva mucho tiempo sin entrenar, este está para 45 minutos, está para 15, para 20?
cuánto, porque siempre he pensado que, bueno, una opinión así más de hincha, de cuando un jugador está en la banca es porque está disponible para jugar todo el partido. Entonces, eso es mi gran duda. ¿Cómo se decide eso? Mira, habitualmente esas prescripciones de tiempo, Aldo, las entrega los cuerpos médicos. Uno le pregunta al cuerpo, me ha tocado como profe y como entrenador preguntarle al cuerpo médico, ¿usted para cuánto tiempo cree que este jugador puede estar? No, profe, esto está para los últimos 5, para los últimos 10, para los Mm, últimos 20, pero son prescripciones media al ojímetro, ¿ah? No, es ya, bien subjetivo el cómo. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Porque uno habitualmente tiene que cuantificar la cantidad de situaciones que los jugadores van a realizar dentro del campo. Por ejemplo, un lateral que juega con un modelo de juego ofensivo o una organización del juego ofensiva en donde se busca que pase constantemente al ataque, va a ser una cantidad cuantificable de situaciones ofensivas de ida y vuelta. Y uno tiene que tener la claridad de cuántas situaciones en forma específica el jugador va a realizar. Porque si tú me decís, no, John, sabes que está preparado este jugador para subir 3 o 4 veces y hacer unos 150 metros de recorrido lineal y sin freno, yo dentro de mi modelo te puedo decir, sabéis que lo voy a ocupar, pero lo voy a ocupar, por ejemplo, en los últimos 20 minutos en donde el equipo va a ir ganando y el desarrollo del modelo de juego en ese minuto circunstancialmente tiene que ser más defensivo, entonces no necesito que pase tanto al ataque. Entonces, yo creo que depende más del entrenador que encuentre a través de esta cuantificación con la ayuda externa de diferentes profesionales, un poco que le digan, pero uno no puede decir específicamente cuánto es el tiempo, porque depende mucho de las circunstancias. El deporte y el fútbol es un deporte de contacto y hay interacciones que uno no puede predecir en lo que va a pasar en el juego. Uno pierde el balón en un juego de posesión y oposición, ¿cierto? En donde habitualmente hay errores y hay aciertos. Entonces, y es medio impredecible, es sorpresivo. Entonces uno no puede cuantificar, sí puede prescribir circunstancias que se pueden dar dentro del juego. Si voy ganando, si voy empatando, si voy perdiendo, si voy jugando con uno más o si voy jugando con uno menos. Hay patrones comportamentales que se van repitiendo después de uno que ha podido analizar muchísimos partidos. Pero en el fondo no existe ese tema de los 20, de lo que decían con Mbappé, sino que más bien yo creo que está para poder realizar unos 3 o 4 aceleraciones y desaceleraciones de 10, 20, 30, 50, 60 metros. Yo creo que por ahí va más un poco la respuesta. Después uno hace la igualdad en función del tiempo que puedan hacer esas 3 o 4 situaciones, pero no creo que sea un tiempo determinado, porque lo que te dije, una lógica interna sumamente compleja en función del juego mismo. sí, ¿Cierto? Mira, es hasta difícil, muchachos, de explicar, pero en el claro. fondo uno trata de poder simplificar y poder cuantificar de manera objetiva todas estas situaciones. Entonces, es un poco lo que nos acerca al entendimiento y después a que nuestros jugadores no se nos sobrecarguen, que es realmente lo importante, Aldo. Y después hay otras herramientas que las vamos a mencionar más adelante. Perfecto, profe. Muchas gracias. Ahí mientras en la conversación voy a ver si me surgen más preguntas. Ahora doy el paso a mis compañeras igual para que puedan participar Perfecto, con sus consultas. Sí, bueno, perfecto. con respecto a lo que decía el profesor, debemos entender que nuestro organismo funciona, nuestro organismo en sí mismo es un sistema, estamos inmersos en un sistema dentro de la cancha en donde cada pieza cumple un rol diferente, en donde también estamos expuestos a lo que haga el rival. Entonces, el fútbol es muy impredecible porque, como decía el profe Armijo, la duda que le surgía a Aldo, es prácticamente imposible predecir si el jugador se va a lesionar, no se va a lesionar, si va a responder de tal forma, porque también tenemos el factor psicológico. Muchas veces la psicología también predispone un poco en cuanto al nivel de contracción muscular que se presenta el jugador en la cancha, si está muy tenso, si no está muy tenso. Entonces, es Claro. muy, muy impredecible. Y eso creo que también lo hace fascinante el deporte en sí mismo. Profesor, para irnos un poquito de este tema y pasar al fútbol femenino. La verdad es que tenemos acá a Mónica Mena, que es preparador físico, y ella
está enfocada también más al trabajo con mujeres y tiene algunas dudas que le gustaría resolver. Mónica, si te puedes presentar para la gente que nos está viendo y también para el profesor, entiendo tu pregunta, por favor. Me quitaste las Perfecto. palabras de mi boca. Sí, yo soy Mónica Mena, yo soy preparador físico y técnico en enfermería, pero con mención en ginecobstetra y neonatología. ¿Ya? Mi parte va más por el área de la mujer. ¿Ya? Pero en Perfecto. este caso las preguntas van a ser más que nada de fútbol femenino. ¿Ya? Porque también Súper bien. ahora es normal ya que las mujeres estén jugando fútbol y ya está más normalizado. Claro. Mi consulta es, ¿hay alguna diferencia en los entrenamientos de hombres y mujeres en el fútbol? Mira, Mónica, yo no he tenido la experiencia, y te voy a ser súper honesto, en el desarrollo, por lo menos la participación de algún cuerpo o en algún club o en algún equipo de trabajo con mujeres. Lo que te puedo comentar en función de colegas que han trabajado y las mismas diferencias que ellos me han dicho, sobre todo en el trabajo mismo, ¿ya? Bueno, principalmente existe también, desde la formación en sí, existen diferencias en el desarrollo puberal, de la madurez biológica, un poco en función del sexo y la edad. También, ¿qué pasa? Que como la mujer habitualmente es maduradora previa, temprana, va encontrando ciertos desarrollos que el hombre no encuentra a la misma edad. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay tallas más grandes, desarrollo de la fuerza de manera previa, que habitualmente el hombre después encuentra con los años esta igualdad y esta mejoría, sobre todo con la aparición de la testosterona. Entonces, hormonalmente somos diferentes en la parte formativa, ¿ya? En los periodos previos a los 13 los 14 años, habitualmente se puede hasta entrenar en conjunto, un hombre y una mujer, y las escuelas de fútbol habitualmente previo a esa edad también lo hacen, ¿eh? Sí. No hay ningún problema en que lo hagan. Justamente en función de eso aparece en el mundo un programa que se llama biobanding. No sé si a los muchachos se los comenté en alguna clase o algo. Bueno, el biobanding nace por esto mismo, porque ya el desarrollo no se puede hacer solamente por el sexo, sino que también se hace por la madurez biológica. Entonces hay niños que nacen en enero y otros niños que nacen en diciembre y tienen tallas desproporcionalmente diferentes. Un poco con lo que te comentaba. Y este programa nace un poco para poder estandarizar estos estadios de Tanner, que habitualmente son ciertos los elementos que tienen que ver con la maduración, y se busca el juntar en estas edades tan sensibles por este desarrollo de estadios para que no haya después una desigualdad en el desarrollo mismo. ¿Qué pasa en el fútbol? Aquí te voy a hablar un poco sin separar géneros todavía. Habitualmente en las competencias formativas pasa que los entrenadores ponen a jugadores altos o extremadamente altos compitiendo contra niños muy bajitos. Y ganan habitualmente los niños que tienen más alcance, los que tienen un poquito más de coordinación en el desarrollo de la fuerza. Ustedes saben que que la fuerza en las edades tempranas no se mide por cuánto pueden levantar ni por cuánto puedan, ¿cierto?, empujar, sino que se mide a través de la coordinación intermuscular, ¿cierto? Y que tiene que ver un poco con la aprehensión de la mano. Habitualmente los niños mucho más coordinados tienden a apretar la mano más fuerte. Y esa es una diferencia real que se hace también en el tema del deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores más altos y más coordinados habitualmente ganan por esa condición, pero no quiere decir que los jugadores que no son más grandes o que tengan estadios tan más bajos, después no lo puedan desarrollar. Entonces ocurre que habitualmente el niño que le cuesta más y que es más chiquitito, tiene que desarrollar la agilidad, desarrollar estructuras cognitivas en la toma de decisiones mucho más complejas que niños que solamente ganan por la velocidad o que ganan por la altura. Habitualmente los niños que ganan por fuerza, altura o velocidad después no llegan bien preparados al alto rendimiento. No así los niños que habitualmente tienen muchos obstáculos en el camino y que son los que habitualmente llegan y llegan demasiado preparados después. Entonces, puede que no ganen nada en un inicio, pero después habitualmente el desarrollo es mucho más importante. Entonces,
Después, claro, la formación, y aquí yéndonos al tema, aquí discúlpenme que me haya ido a esa separación, pero creo que atingente un poco a lo que estábamos conversando. Pero después creo que después se da vuelta la torta. Me parece que ahí tuvimos un pequeño problema con el internet, o soy yo. No, ahí está, No, ahí se acaba de conectar, me Me parece. caí, disculpen. Sí, no, pero fue un segundo, no, fue un segundo. Discúlpenme. Bueno, sí, como estoy en esto, tuve que contratar un servicio de Entel y es mucho más complejo que no es el banda ancha que existe en Santiago, es distinto. Bueno, continuando. Entonces pasa después, Mónica, que cuando uno, después existe ya el desarrollo puberal o el desarrollo de la fuerza, ¿cierto? Y la aparición de la testosterona en niños, encuentran relativamente un mayor desarrollo muscular que las mujeres mismas. Entonces pasa que las mujeres después no pueden competir de igual a igual pasando los 16, 17 años contra niños de la misma edad. Entonces, las selecciones sub-19, sub-20 o adultas, después tienen que jugar amistosos, si van a jugar contra niños que tengan 13, 14, hasta 15 años. Si no, las diferencias de fuerza, las diferencias de edad, ¿cierto? Son mucho más difíciles. Lo que yo sé es que la mujer en sí es mucho más fácil en el entendimiento un poco del modelo de juego, de toda la estructura mucho más formal del entrenamiento en sí. Es mucho más rápida, toma mejores decisiones, pero todo lo que tiene que ver con la ejecución, el hombre después de los 16, 17 años encuentra una diferencia en su coordinación, en su fuerza y en su velocidad por elementos biológicos. Existe esa diferencia después más marcada. Hasta eso es lo que yo sé. No sé si te dije cosas que no sabías y te ayudé con eso. Después tendríamos que conversarle o comentarle esto a un especialista después en el alto rendimiento en mujeres para poder saberlo. Hasta ahí no tengo la experiencia, Mónica, de haber trabajado. Solamente con hombres me manejo y creo que un poco bien. ¿Y trabajaría con mujeres? Mira, no me cierro a la posibilidad. Uno nunca la vida, pero sí, por ejemplo, me gustaría en algún minuto, pero me gustaría trabajar más a nivel selectivo. Por la experiencia, un poco por la expertise que he tenido, me gustaría un poco encontrar otros niveles de desarrollo, quizás como en alguna competencia que tenga que ver con la representación de Chile en un sudamericano. Ese tipo de situaciones me llama muchísimo la atención, de verdad que sí, pero en un desarrollo más formativo hasta el minuto no lo tengo tan considerado. Estoy mucho más abocado a lo que es el alto rendimiento o el desarrollo formativo de alto rendimiento que un poco la formación misma. Pero uno en la vida no puede escupir hacia arriba, sino claro. después podemos quedar presos de nuestras palabras. Otra pregunta. ¿Cómo un entrenador trabaja las diferentes variables psicológicas también en el fútbol femenino? Mira, bueno, yo te comento un poco lo que nosotros hacemos en Barnechea. Existe un psicólogo, una psicóloga, la Daniela López, que ella trabaja habitualmente con todos los chicos y también trabaja, no sé si está trabajando ahora con el tema de fútbol femenino porque están separadas un poco las administraciones de este tema. Pero habitualmente lo que hacen en clubes es que cada desarrollo formativo tiene y se respeta muchísimo las edades en función del desarrollo cognitivo que se van haciendo, ¿ya? Y todos estos test de medición, habitualmente nosotros los entrenadores los vamos tomando en cuenta también para la planificación de lo que queremos realizar. No lo tengo muy claro a nivel femenino, te lo vuelvo a comentar, porque no he tenido esa experiencia. Pero al minuto claramente, según lo que hemos estudiado y según un poco las experiencias de colegas, es que la mujer es mucho más rápida para el entendimiento del modelo o todos los procesos cognitivos que se realizan. Es algo no menor. Las diferencias son más de ejecución que del interiorizar el estímulo que después se quiere ejecutar. Perfecto, profesor. Con respecto a eso, a mí me surge una duda.
Más que una duda, nos gustaría si le puede explicar un poquito a la gente que nos está viendo y que no entiende a qué se refiere con esta diferencia biológica entre el hombre y la mujer en el desarrollo del deporte, porque eh, ahora está muy de moda esto de que somos iguales. Sí, somos iguales, pero también somos diferentes. Y dentro de esta diferencia, en el desarrollo biológico, ¿por qué se da? ¿Qué es lo que tiene más el hombre? ¿Qué es lo que tiene más la mujer en función de la práctica deportiva? Bueno, un poco lo que comentaba antes, habitualmente la mujer encuentra procesos prematuros en su desarrollo biológico, ¿ah? Que la hacen diferente en edades más pequeñas o formativas, 13, 14, 15 años. Y claro, el hombre después en la explosión puberal aumenta, ¿cierto? Por la aparición o el desarrollo de los caracteres de los caracteres sexuales secundarios, aparece la testosterona, ¿cierto? Lo que hace habitualmente un desarrollo mucho más pro de lo que es la musculatura en general. Por lo tanto, los niveles de fuerza y velocidad también aumentan exponencialmente con la aparición de la testosterona. ¿Ah? Y por lo tanto, la talla y el crecimiento en los hombres se ve marcado en ese proceso o en esa edad. Y eso lo hace un poco diferente. La mujer un poco secreta o tiene más hormonas en función de los estrógenos y no tanto hormonalmente en función de la testosterona. Entonces, eso un poco es la diferencia real. Pero a nivel cognitivo somos igual, inclusive la mujer tiene mejores tomas de decisiones y eso está comprobadísimo, un poco mucho más clara también en todos los procesos de toma de decisiones y mucho más rápida en esta toma de decisiones que el hombre, un poco ahí se... Ahora, claro, hoy día está muy de moda las igualdades, pero al alto rendimiento nosotros no podemos decir, claro, podrían entrenar, quizás podríamos encontrar algún grado de cercanía, pero aún así los niveles de mediciones en el desarrollo físico se alejan, o sea, son diferentes, ¿ah? Sobre todo por el desarrollo muscular, ¿ya? Independiente de lo que se busca, las velocidades, la fuerza, un poco también es mucho distinta en el hombre que en la mujer, ¿ah? Pero es un poco lo que, hasta ahí es lo que sé. Cuando trabaje con mujer y me interiorice un poco más en el tema, les voy a contar un poco las diferencias reales desde el punto de vista más femenino. Claro, tengo entendido que en algunos países se trabaja fútbol masculino y femenino en conjunto, hasta precisamente la aparición de la pubertad, y ahí se hace la diferencia, pero previo a esto se trabaja en conjunto para el desarrollo y que incluso trabajan con modalidades de futbolito o de fútbol mucho más reducido para que tenga mayor interacción con el balón. Entonces, eso ahí tal vez también nos falta un poco interiorizarnos para el desarrollo del fútbol femenino, que está muy en boga, pero que esperemos no sea un veranito de San Juan, como dicen, y lo podamos sostener en el tiempo. Eh, bueno, pasando al siguiente tema. Patricia Jara, nutricionista, también tiene algunas dudas que le gustaría resolver. Patricia, si te puedes presentar y el micrófono es tuyo. Bueno, hola a todos. Continuando con tu presentación, sí, soy nutricionista, mi nombre es Patricia. Y bueno, siguiendo más o menos el hilo de la conversación que llevamos y en base a la experiencia que nos ha hablado el profe, me gustaría saber, según su visión y claramente como usted lo dice, como encargado y como jefe y como líder de la temática, ¿cuál siente usted que es el impacto que tiene en el fútbol formativo el tema de la alimentación? ¿Cómo se aborda? ¿O cómo se ha ido abordando o cómo ha ido cambiando durante el tiempo? Bueno, primero que todo, buenas noches, Patricia. No sé si la había saludado. Sí. Bueno, es buena la pregunta porque generalmente los niños no tienen muy claro cuál es la importancia real de la nutrición. Y yo creo que ha ido evolucionando. Me ha tocado trabajar, como les comentaba antes, la parte formativa, en donde habitualmente la figura del Nutri no aparecía todavía. Y estoy hablando hace 14, 15 años atrás, en los años 2003, 2004 no aparecía la figura del Nutri deportivo, solamente en los primeros equipos. Y ¿sabes qué pasaba? Que
que habitualmente los niños que llegaban con un buen rendimiento, por no llegar nutritivamente bien preparados, eran los que de alguna manera la naturaleza mejor preparaba. Llegaban niños, por ejemplo, a jugar en las tardes en sus diferentes categorías. Estoy hablando de sub 10, sub 11, 12, 13, 14, hasta la 15 en una primera etapa que me tocó, que no almorzaban, o que si almorzaban, se habrán comido, no sé, un completo y algo más, por lo menos la unión, que venían de estructuras socioeconómicas bien limitadas. Entonces, los padres no tenían la plata para poder mandar a los niños bien alimentados a los entrenamientos. Entonces, claro, después te das cuenta de que la naturaleza te surtía no solamente a los niños que eran buenos para la pelota, sino que eran muy fuertes y que podían resistir los entrenamientos sin necesidad de alimentarse bien. ¿Se entiende? O habían niños o habían casos específicos que los niños sí tenían una buena condición económica, que eran los menos, y que los padres sí tenían una buena alimentación que les podían ayudar y marcaban diferencias sin ser mejores en la toma de decisiones, ni en el desarrollo técnico táctico, ni en el desarrollo más del talento en general. Pero ese niño que llegaba bien alimentado del punto de vista físico, más que del técnico, era mucho más preparado desde el punto de vista físico por la alimentación. Y después como me fui dedicando un poco más también al alto rendimiento, ahí te empezás a dar cuenta de que empieza a tomar un rol trascendental el desarrollo, o por lo menos el aspecto nutricional, porque los jugadores que lograban tener una buena alimentación y de calidad, habitualmente les costaba mucho menos lograr los objetivos. Y lograr los objetivos de toda índole, los objetivos físicos, los objetivos, ¿cierto?, en el desarrollo, ¿cierto?, que se hacía de sus evaluaciones sin antropométricas, de su porcentaje de grasa, de su aumento de masa muscular, contra jugadores que no tenían ese hábito alimenticio y que les costaba mucho más tiempo, ¿no? Entonces, el corte que se hacía podían quedar fuera de procesos selectivos de mundiales o de sudamericano, por no tener un porcentaje de grasa adecuado, y después en el juego es significativo, es muy significativo. 1 kilo en el alto rendimiento marca mucho la diferencia, sobre todo en puestos específicos, por ejemplo, los arqueros, ¿cierto?, que habitualmente están saltando constantemente y tienen que tener más alcance un poco para poder llegar a juegos aéreos. Los centrales, que habitualmente tienden a ser tipos más robustos, grandes, fuertes, y con una tendencia, no sé por qué, más cercana a subir de peso, que otros puestos que habitualmente son de contexturas más delgadas, y esta contextura más delgada habitualmente viene por una ayuda genética, quizás, o heredada, en algunas situaciones que los ayuda mucho también independiente. Pero yo creo que hoy día no podemos prescindir de la figura del Nutri, porque los jugadores que se desarrollan desde este punto de vista ya marcan muchísimas diferencias. Hoy día, para trabajar con porcentajes de grasa bajo 10, de 9, de 8% de grasa, que están llegando incluso en juveniles y en primeros equipos, no puede no haber una ayuda nutricional, grupal, o sea, como equipo o en forma individual en algunas situaciones. Y después creo yo que en el alto rendimiento, independiente de repente de que los clubes tengan o no tengan, todos los jugadores ya están con una asesoría nutricional de manera personal, individual, pero ya todos se preocupan para poder rendir. Y tengo los casos de los jugadores que manejé, por ejemplo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, que no solamente tienen nutricionistas que los ayudan, sino que se llevan a los chefs. Ellos ya están a otro nivel, a ese nivel, por ejemplo, de jugadores del alto rendimiento, ya trabajan con chefs y ya se lo llevan prácticamente, son parte de su familia, y les hacen la minuta apoyadas por un nutricionista, ¿cierto? Pero hoy día no pueden convivir con esa realidad profesional, porque si no la tienen y comen porotos todos los días, no pueden rendir a ese alto rendimiento, que las diferencias son chiquititas, quizás en un porcentaje, en un peso, más o menos, pero son significativas después en la cancha. O sea, hay una diferencia real.
pero eso es lo que siento, que la evolución, Patricia, del tema nutricional ha sido sumamente importante, sobre todo en los últimos tiempos. Gracias, profe. Y bueno, mi segunda pregunta iba enfocada en eso, pero usted lo hiló perfecto y nos llevó al alto rendimiento. Iba por ahí la segunda parte que quería preguntar, pero creo que con todo lo que nos comentó queda bastante claro, así que me gustaría saber que, bueno, llevamos meses de pandemia, el fútbol detenido, y también qué o cuál es más el impacto ante esta pérdida de control, si bien sí existe un control del entrenamiento, de la parte física, pero la parte de alimentación, también existe ese control o a su visión, cómo se ve en el impacto de los jugadores con todo esto del paro del fútbol, de la alimentación, enfocado en la alimentación plenamente. Sí. Bueno, ha sido complejo porque este tema del encierro, que nos limita desde el movimiento y por lo tanto también la quema calórica, a no ser de que tengamos un programa intenso y controlado, ¿cierto?, diario, nos ayudaría a poder mantener ciertos niveles generales de fuerza. Ustedes saben que los desarrollos de las cualidades físicas se van perdiendo en función de lo que nos vamos utilizando. Y si ustedes se ponen a ver también la cantidad de lesionados que los equipos tienen, no es menor. Hay un porcentaje muy alto de lesiones y hay muchos clubes y muchas cosas que no se saben porque estuvo mucho tiempo el fútbol sin empezar a competir, 2 o 3 meses, entonces eso también es muy largo. Y en el trabajo en el periodo de la pandemia, también el aumento del encierro, o sea, el estar encerrado aumenta la ansiedad, y aumenta la ansiedad y aumenta también el apetito. El apetito es cuando llueve. Uno cuando llueve habitualmente quiere comer cosas dulces y cuesta un poco sacarse de la cabeza esa herencia que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que habitualmente pasa eso. Entonces ocurre lo mismo, la ansiedad aumenta, ¿cierto? Que el invierno claro, sí vamos a comer más y es porque hace frío y es porque da un poquito más antojo y porque hay cosas más ricas que comemos en invierno. Sumado al encierro, sumado a lo que usted comenta, la ansiedad. Claro, sumado a la ansiedad, porque yo creo que nuestro cuerpo también quiere abrigarse, quiere calorías, un poco también para mantener, ¿cierto?, la energía en sí, es algo más natural. Claro, es algo más natural. Pero, como te digo, el tema nutricional en este periodo de la pandemia es fundamental. Los Nutri han tenido que trabajar a la par junto con los psicólogos, por el tema de la ansiedad, por el tema de la frustración, ¿cierto?, que ocurre. Al mismo tiempo, al igual que los preparadores físicos, que los quienes que están haciendo el trabajo preventivo, pero sobre todo que los generalistas, que hoy día es un trabajo multidisciplinario. Hoy día los equipos se tienen que interactuar entre ellos. Y claramente los equipos que contaron con profesionales deportivos como nutricionistas, marcaron diferencias a la hora de llegar. No es lo mismo llegar con 2 o 3 kilos. No es lo mismo llegar con 2 o 3 kilos de sobrepeso, ¿cierto?, a este periodo de desarrollo práctico, que llegar porque se tiene que adaptar, el cuerpo primero tiene que bajar de peso para poder competir, sino la estructura blanda, ¿cierto?, los meniscos, etcétera, los ligamentos, se van resintiendo con 2 o 3 kilos de sobrepeso. Y yo estoy hablando de 2 o 3 kilos, pero hay situaciones y casos que son mucho mayores, para no acusar a nadie, digo yo, pero en el fondo es eso. Yo creo que hoy día, a todo nivel competitivo, y no solamente al alto rendimiento en adultos, sino que a nivel formativo, hoy día los Nutri ayudan muchísimo porque llegan los jugadores mucho mejor formados después al alto rendimiento. Y los jugadores que tienen esta asesoría nutricional y los clubes que tienen nutricionistas ya las están marcando. Porque también en el proceso de la formación, el estar bien alimentados ya está comprobado que también ayuda a mejorar inclusive la toma de decisiones. Que los jugadores nutricionalmente estén bien preparados y que tengan la cantidad, ¿cierto? O sea, el carbohidrato que tienen que quemar en forma diaria, pero también todo lo que tiene que ver con el consumo de proteínas, sobre todo para procesos regenerativos. Hoy día nosotros estamos quemando, estamos rompiendo habitualmente, estamos haciendo daño muscular. Vuelvo a decir que el alto rendimiento no es saludable,
y son las proteínas las que juegan un papel y un rol fundamental en esta reposición de energía, y en los procesos competitivos toda la ayuda ergogénica, toda la ayuda ergogénica es importante para los como los preentrenos, las activaciones previas para poder competir y después también recuperar todo el daño muscular que se hizo. Eso es Qué importante lo que podría menciona comentar. también con respecto a la recuperación y el preentreno, porque muchas veces se omite esa parte y sobre todo la recuperación es muy importante a todo nivel competitivo y como dice usted, desde el alto rendimiento hasta la parte formativa, es importante recuperar y creo que eso es un buen mensaje que también podemos dar a partir de esta conversación porque los carbohidratos son necesarios, las proteínas son fundamentales, pero los carbohidratos son necesarios. Y muchas veces nos estamos limitando a que se tienen que suplir, porque claramente le damos este rol principal, pero necesitamos nutrir desde, como dice usted, desde la nutrición cerebral que necesitamos para mantenernos activos, para mejorar el rendimiento y de ahí en adelante con todos los procesos. Entonces, creo que lo que menciona es súper importante. Por mi parte, quedo conforme con la respuesta, fue súper completa a lo que quería abordar en las dos primeras preguntas, así que por mi parte está bien. Gracias. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que... Por favor. No, cualquier cosa que les vaya surgiendo después en el camino, la idea es poder comentarles la historia completa. Entonces, si después les van surgiendo ideas o preguntas, me las van diciendo, no hay ningún problema. Muchas gracias por su exposición, profesor. Con respecto a la conversación que estaban teniendo ustedes, claro, o sea, el futbolista o el deportista en general necesita muchos procesos, no solamente del entrenamiento en sí mismo. La alimentación es importante y el descanso también es muy importante. Explíquenos con respecto a eso. ¿Cuál es la importancia del descanso? Ya que aquí tenemos entendido que se producen los procesos regenerativos, que aquí se producen todos los procesos de reposición corporal. ¿Nos puede explicar un poquito para que la gente entienda en su casa? Sí. Mira, habitualmente nosotros ahí hacemos con el preparador físico, con Jean-Philippe Rossel, que es el profe de Barnechea. Hoy día hicimos una encuesta wellness. Entonces nosotros le vamos preguntando a nuestros jugadores el cómo se van sintiendo tanto en el entrenamiento, pero también en el entrenamiento. Y también tenemos una encuesta en función del descanso, cómo durmieron, cómo descansaron, las horas de sueño, los problemas que ellos tienen, cómo llegan, cuál fue su nivel de descanso, cuál fue su nivel de sueño, un poco cómo es la previa o el desarrollo social que tuvo el día previo o la tarde previa al entrenamiento que viene, y le vamos asignando un valor, entonces de 1 a 10. Este valor de alguna manera cuando supera una escala que nosotros tenemos, habitualmente estos jugadores les vamos dando descanso después en la semana y los jugadores que no tienen un descanso de calidad habitualmente pueden quedar fuera de convocatorias porque también son procesos que si uno no cuida, que si uno no cuantifica, puede pasar la cuenta después con alguna lesión. ¿Ya? Entonces, de alguna manera nos vamos preocupando también de este descanso. Y posterior al partido, nosotros también le dejamos, son 10 situaciones que van entregando un puntaje. Por ejemplo, el salir a caminar a un parque con la familia te entrega 5 puntos. El estar sentado compartiendo una conversación te entrega 10 puntos. El estar, por ejemplo, hacer baños de contraste y meterte a una tina o hacer ducha fría o contráctil, ¿cierto? Esto te va dando un porcentaje mayor. Y así nosotros vamos tratando de que nuestros jugadores lleguen a 100 puntos después de los partidos. Entonces, la importancia de la recuperación de calidad para que todos los daños y los rompimientos que se hicieron, de alguna manera lo logremos cuantificar y restringir después a la hora de empezar a competir nuevamente. Y con esto nosotros, en nuestro desarrollo, por lo menos de la juvenil, hoy día no contamos o en su momento no contamos con lesiones musculares por desgaste. Bueno, después hay temas que tienen que ver, ustedes lo saben, con elementos ciertos del juego mismo, con choques, con pancorazos, con caídas, y uno de alguna manera no puede evitar que eso no produzca una lesión, ¿cierto? Pero de alguna manera minimizamos este proceso de la cantidad de lesionados con toda esta cuantificación previa en función de la recuperación
¿cierto? Previo a competir y después del post-competencia, de esta cantidad de eventos que nos ayudan a poder llegar mejor preparados, ¿cierto?, a la competencia que vienen. Y esto es diario, o sea, el tema de la encuesta wellness es diaria, y si vemos que un jugador no llega bien recuperado, habitualmente o hace la mitad del entrenamiento o prácticamente no entrena. Es un trabajo diferenciado con el kine, con el profe, pero se cuida. Nosotros cuidamos todos estos procesos porque habitualmente los jugadores están tomando decisiones dentro del campo de juego. Ustedes saben que estas decisiones, si el jugador no está descansado, van a ser decisiones erradas. Entonces, ¿para qué vamos a exponer al jugador a correcciones constantes, que esto se transforme en un problema después, si se puede evitar? Y ahí un poco, cuando yo estuve en Cobreloa como preparador físico, trabajando en Calama, yo asesoré para la compra de una máquina que se llamaba Reflotron, que medía la creatinquinasa, ¿no? Una enzima que secreta el cuerpo después de esfuerzos de alta intensidad, y que aparece 24 horas después. Y gracias a esta máquina podemos decir que en un periodo de alto rendimiento tuvimos cero lesionados. Estuvimos un semestre completo sin lesionados. Obviamente después, cuando llegó la Copa Sudamericana, la Copa Chile, el torneo nacional, uno estaba jugando en tres frentes, y es complejo no tener lesionados porque la cantidad de partidos que los jugadores se ven expuestos es alta, y la cantidad de jugadores que uno habitualmente tiene en los equipos de alto rendimiento es mínima. O sea, hay 15, 17 jugadores de profesionales, y después uno se tiene que apoyar con muchos juveniles que están todavía en un proceso formativo. Ojalá no fuera así, pero nuestra realidad. Entonces, tuvimos 6 meses, claro, en donde no tuvimos lesionados por la medición de esta máquina, y por ahí también podíamos cuantificar cuando los jugadores no dormían bien, que también, por ejemplo, si no tenían las horas de sueño adecuadas, también aparecían en esta creatinquinasa, en esta enzima que secreta el cuerpo, porque también así lo es. Entonces, es ahí, Felipe, la importancia de la recuperación como elemento fundamental después en la intensidad táctica, en la intensidad física que uno hace después de los entrenamientos. Claro, el fútbol, bueno, participan, recordemos que es un mismo organismo, y ahí tenemos que tratar de minimizar o reducir las cosas que están fuera de nuestro control. Debemos tener una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso, y que el entrenamiento logre desarrollar lo que nosotros pretendemos desarrollar en cancha. O sea, es un montón de factores que como entrenadores debemos controlar, y que como cuerpo técnico, no solo entrenadores, porque ya lo vemos, hay preparadores físicos, nutricionistas, kinesiólogos. Me gustaría pasar de esto, que ya estamos instalados en el alto rendimiento, a su experiencia en la selección adulta, al trabajo con Marcelo Bielsa, a su desarrollo dentro de la selección. Que nos cuente cómo fue esa experiencia y qué tal es trabajar con don Marcelo Bielsa. Igual hay una pregunta en Facebook. ¿Sí? Para que la veamos igual. Bueno. A ver, voy a leerla entonces. Muchas gracias, Mónica, dice, ¿cómo se va a llevar el tema de los sub-19, que este sería su último año de juvenil y prácticamente no jugaron este año? ¿Se alargará la categoría un año más? Hay varias teorías. Bueno, hasta hace poquito tuve una reunión con la NFP y comentaban eso, que todavía no está decidido el formato que se va a hacer el próximo año, pero hay una corriente off the record que comenta que podría un poco aparecer una categoría sub-18 el próximo año, y con esto, cierto, podrían las excepciones 2000 y la 2001 y 2002 seguir siendo una categoría juvenil. Por lo tanto, ahí no habría problema, ¿cierto?, en que los 2000 que prácticamente no jugaron nada podrían ser juveniles previo a pasar a los primeros equipos. Y después hay otra teoría que habla que podrían sumarse los 2003 como cuarto año y dejar las excepciones 2000. Pero ahí va a ser más complejo porque si tuvimos que tener 25 jugadores, 10 2001, 10 2002 y 5 2000, imagínate con una 2003 que se suma a esta cantidad. Tendrían que haber 35 jugadores en un equipo y es mucho más complejo después. Pero la NFP todavía, como te digo, no ha dicho la última palabra, y como jefes técnicos o como gente que trabajamos en este desarrollo juvenil,
estamos esperando cuál va a ser el formato para el próximo año, pero va a tener que pasar por eso, sino como bien dice la pregunta, podría dejar una categoría que es la 2000 sin haber jugado o sin la posibilidad de competir y demostrarse un poco para después surtir a los primeros equipos, aunque sean excepciones, aunque sean 5 excepciones, pero no podríamos responder esa pregunta si es que la NFP no se pronuncia al respecto. Perfecto. Entonces, siguiendo con la línea que le había consultado, con respecto a su experiencia en la selección adulta, ¿qué tal fue esa experiencia de trabajar con Marcelo Bielsa, de estar trabajando con un equipo tan nutrido de grandes jugadores como la generación en la que trabajó? Bueno, les comento, después de trabajar en la sub-20, ¿cierto? De la Unión Española, pasó a la sub-20, etcétera, y nos fue muy, muy bien con este cuarto lugar en Sudamericano, que pudimos haber ganado ese Sudamericano y que al final tuvimos muchos empates con Uruguay, con Argentina, con Brasil, que sale siempre Arturo Vidal ahí que le hizo los 2 goles. Y perdimos, y teníamos que haber ganado el último partido a Paraguay, y lo perdimos 3-2. Lo perdimos 3-2. Entonces, si la selección si hubiésemos podido ganar ese partido, hubiésemos clasificado no solamente al Mundial, que sí lo hicimos, sino que hubiésemos ido a los Juegos Olímpicos. ¿Ah? Entonces, por eso y Paraguay dentro de este hexagonal final era un poco la selección más ganable dentro de todas las otras selecciones. Imagínate que Colombia, que fue el mejor equipo del grupo B, nosotros le hicimos 5 después en este hexagonal final. Entonces es complejo un sudamericano, es difícil, jugáis cada 2 o 3 días y es complejo también para los jugadores. Bueno, llegamos del sudamericano, después nos preparamos, fuimos al mundial, etcétera, salimos terceros del mundo, y cuando volvimos, bueno, a la sub-20 había llegado Ivo Basay, en la 17 estaba César Bacha, y dijimos, bueno, tendré que volver, ¿cierto?, a la Unión. De hecho ya había tenido un par de llamadas y todo el cuento, o me tocará otra experiencia y partir. Y me llama Marcelo Bielsa a través de Harold Maynigon en ese minuto, que me querían y me estaban esperando en Juan Pinto Durán. Entonces, cuando llegué a Juan Pinto Durán a buscar mis cosas para poder irme, a saludar al profe Bonini, que me estaba esperando, sabían perfecto quién era y que era el preparador físico de esta selección sub-20, y el profe Marcelo, ¿cierto?, me llevó a un periodo de prueba en el cual tuve que analizar muchísimos partidos, ver, estar y todo, y finalmente parece que pasé ese proceso y me hice un poco que iba a ser, si quería ser parte de todo este proceso con Marcelo Bielsa en la selección. Y yo, bueno, obviamente le dije que sí, que estaba feliz, que estaba muy orgulloso de poder serlo, pero ahí en la selección parte otro periodo. Con Marcelo tú de alguna manera no solamente cumples un rol que te mencionaba antes, y que mi rol formal era ser el segundo preparador físico de la selección chilena adulta de fútbol, sino que cuando no habían jugadores en Juan Pinto Durán, no había este proceso práctico, tenía que ser analista táctico, tenía que ser asistente técnico, teníamos que trabajar con sparring en la preparación de las prácticas que iban a tener las selecciones, o en este conocimiento de las rutinas de trabajo ofensivo y defensivo que Marcelo ya tenía dentro de su estructura de trabajo, de esta bitácora de ejercicios que él desarrolla y que realiza. Entonces, por eso te digo, el trabajar con Marcelo me abrió la cabeza de querer operacionalizar y querer ser un poco el líder de esta operacionalización en función de mi pensamiento, de esta idea pretendida. Entonces, me hizo mucho más completo a través del conocimiento que vi en él. Quise buscar mucho más la perfección en mí mismo y mucho también el aprender de otros elementos y otras cosas que habitualmente hasta ese minuto no había considerado, como también el estudiar la carrera de entrenador, que partió más o menos en esos años después de conocer a Marcelo Bielsa, y un poco de conocer también todo su legado, y entendí que el desarrollo del líder no solamente se tiene que trabajar dentro de la cancha, sino que hay muchísimos elementos que no tienen que ver con el fútbol en general, que hay que también aprender de ellos, ¿eh? El liderazgo. Después de ahí me hizo un montón de introducciones al coaching deportivo,
con José Pedro Rivero, uno de los coaches que está trabajando con grandes deportistas a nivel nacional, y no solamente de fútbol, sino que trabaja con el campeón mundial de karate, con jugadores a nivel sudamericano, diferentes jugadores de diferentes equipos. Entonces, a través del coaching un poco fui desarrollando también todas estas herramientas de liderazgo. Pero como para volver un poco a lo que me comentabas, creo que con Marcelo hice este máster, este doctorado de este pensamiento más sistémico, y un poco del formalismo que tiene que tener un entrenador en el desarrollo de los procesos deportivos, más que del fútbol en sí, de los procesos deportivos. Y como te decía antes, un poco acá, lo que más rescato un poco la objetividad en función de los análisis que se hacían, que eran muchísimos, cuantificables, de alguna manera el desarrollo que se hacía en función de los entrenamientos, las correcciones que se hacían en función de los entrenamientos mismos, la capacidad analítica de poder registrar los errores, poder aprender de los errores de los partidos que uno iba jugando y se iba mejorando día a día. E inclusive al día de hoy no me quedo tranquilo cuando mis equipos ganan, y este legado también lo tengo de Marcelo, porque siempre ando en búsqueda del error, y es algo un poco que te deja el legado después de haber trabajado con él. Uno disfruta muy poquito de los triunfos y anda siempre buscando cómo poder mejorar el error que uno puede cometer. Entonces, como te mencionaba, lo que manifiesta después de procesos subjetivos a nivel nacional, en selecciones, después de trabajar con Marcelo, aprendí todo el desarrollo más objetivo, más cuantificable, más un desarrollo mucho más sistémico. Por ejemplo, después de trabajar con Profesor Bonini, aprendí que las habilidades blandas juegan un rol importantísimo también en la entrega que los jugadores hagan después en su performance deportiva. Y cuando uno trabaja con profesionalismo y a los jugadores le entrega cariño, este cariño también se ve transformado en confianza. Y la confianza es recíproca. Y esta confianza, cuando los jugadores están en el campo de juego, es total. Uno de la entrega que ellos tienen después en este proceso es completa. Y eso es un poco el legado que hasta el día de hoy marca mi trabajo a los equipos a los que voy. La objetividad a través del proceso, el sacrificio, ¿cierto? Todos los elementos que tienen que tener un líder, poder manejar un equipo de trabajo multi e interdisciplinario, pero también un poco la cercanía y el desarrollo de las habilidades blandas con los jugadores y el desarrollo del error. Eso es un poco lo más importante para no alargar tanto la respuesta. Perfecto. Voy a hacer una pregunta yo y le voy a pedir a Aldo, a Mónica o a Patricia, si es que tienen alguna pregunta que hacer, que me digan nomás, porque no quiero que sea solamente un diálogo junto con el profe John, sino que también ustedes participen. Con respecto a esto de, bueno, volviendo a lo de Marcelo, es un afortunado porque no solo trabajó con Marcelo, sino con uno de los grandes, de las personas que más influenció en esta generación, sino que es José Zulantay, si no me equivoco. Con él trabajó en la sub-20, ¿cierto? Con él trabajó en la sub-20, claro. ¿Cuál es el legado que le queda del profesor Zulantay en cuanto al trato con los jugadores, su forma de trabajar, su metodología? ¿Es muy diferente a lo que desarrolló Marcelo en la selección? Bueno, hay otra arista, y con el profesor Zulantay rescato otras situaciones. Por ejemplo, en ese minuto, nuestros procesos selectivos, como bien te decía, no eran muy ordenados y carecían un poco de esta objetividad después que Marcelo lo revoluciona o tiene un doctorado en función de esto. Entonces, con el profesor Zulantay, de cierta manera, un poco yo rescato la captación que hizo a nivel nacional, el recorrido prácticamente todo el país, ¿cierto? Un poco viendo a los mejores jugadores para poder captarlos y conversó, yo creo que con todos los jefes técnicos de todos los clubes, y pasaron por la selección, Felipe, una cantidad pero innumerable de, no sé, pues te nombro algunos que no llegaron. Eduardo Vargas pasó, Charles Arangui, que no, y no jugaron, no porque no eran buenos, ojo, no jugaron estos jugadores que mencioné, porque a nivel deportivo, a nivel
muscular no estaban todavía bien completos en función de jugadores como los que llevamos. ¿Y por qué? Porque el profe, como venía de este proceso de Holanda 2005, él llevó jugadores más chicos a Holanda y se dio cuenta de que a ese nivel de alto rendimiento, a nivel mundial, sí se marca una diferencia de un año. Entonces el jugador que tiene un año más no solamente está más musculado y está más acabado o más desarrollado desde el punto de vista físico, sino que también la toma de decisiones que realiza también es importante y es buena. Entonces se quiso solamente llevar jugadores de nacimiento de año 87, ¿se entiende? Contra los jugadores, ¿cierto?, que no estaban o que eran más chicos. Pero después Eduardo Vargas igual y Charles Arangui juegan en este segundo proceso sub-20 que después encabeza Ivo Basay y todo. Pero, ¿cómo se llama? Un poco es por eso. Y lo otro es, por ejemplo, que el profesor Zulantay, claro, no tenía esta estructura tan acabada, quizás en función de las rutinas de entrenamiento, ¿cierto? O estas variables importantes o tan grandes de las rutinas ofensivas, defensivas y colectivas, sino que no era improvisado, pero en el fondo era mucho más acotado de lo que se hacía, era más contundente, pero más acotado y quizás más repetitivo, se podría decir. Pero el jugador en sí respondió bastante bien y no necesitó tener más cantidad de variables, ya que la cantidad de seleccionados fue muchísima, fueron cambiando muchísimo los jugadores que iban a estas preselecciones. Y después jugadores cuando empezaron a jugar en primera división, como en el caso, no sé, de Gani Medel, Arturo, ¿cierto? Que ya estaba el año 2006 jugando la Copa Sudamericana, Alexis Sánchez, que ya estaba de mucho antes, Carlos Carmona, que estaba en Coquimbo en ese minuto. Claro, después preferíamos que estos jugadores jugaran en primera división y que no fueran preseleccionados, ¿cierto? Porque la competencia de primera era mucho más competitiva que quizás los periodos preparatorios que nosotros podíamos hacer en estos microciclos de trabajo, ¿vale? Entonces, nosotros potenciábamos que los jugadores de primera se mantuvieran entrenando en primera. Y así tuvimos una cantidad importante de jugadores que pasaron por la selección. Y después lo otro importante del profe es que quizás podía no escoger, por ejemplo, el mejor 11, pero tenía tal capacidad o lectura del juego que el profe hacía un cambio y el partido lo mejoraba. Y son cuestiones que al día de hoy no se encuentran. Hoy día es muy difícil encontrar entrenadores que tengan ese nivel perceptivo para poder cambiar situaciones de un partido. ¿Ah? Generalmente cuando los jugadores hacen cambio van embarrando al equipo en vez de ayudar habitualmente a los equipos. Pero el profe con los años que tenía de circo, hoy día ya tiene casi 60 años solamente dedicados al fútbol como experiencia, arreglaba los equipos, viejo zorro, una lectura impresionante. Entonces, claro, después con Marcelo Bielsa, que era todo lo contrario, que era ver, que era analizar, que era ver mil partidos de un equipo, claro, uno se daba cuenta y decía, pucha, el profe, sin ver tantos partidos, ¿cómo lograba o cómo llegaba quizás a resultados similares? ¿Se entiende? Entonces, esta capacidad y esta lectura que estos entrenadores más del pasado tenían, hoy día no la tenemos. Hoy día nosotros cuantificamos todo, vemos un volumen importante, le damos al análisis o a la estrategia operativa un valor importantísimo que quizás el día de antes no se daban y los jugadores y los equipos jugaban bien igual. Entonces, ahí está un poco el legado que también me ayudó muchísimo a lo que yo soy hoy día como entrenador. Claramente tengo una parte del profesor Antay hoy día trabajando conmigo también. Excelente. Me parece que Aldo tiene una pregunta que hacer. Exactamente. Profe, usted está justo mencionando temas de cómo se ha ido evolucionando un poco, pasando de lo de Zulantay a Bielsa en cuanto a su manera de trabajar. También hemos visto una evolución un poco en el campo de juego, del juego en sí. Y ahora está muy en boga y se empezó a hablar harto después del Mundial del 2018, el tema de que el estilo de juego que está más de moda es el equipo que espera atrás y sale rápido al contraataque. Sin embargo, a mí me llamó la atención que ahora, al menos los finalistas de la Champions, que son como, podríamos decir, los representantes del fútbol moderno, se caracterizaron por, claro, de repente quizás defender, pero con una presión alta.
no estaban refugiados atrás, sino que presionaban alto y sí tenían ese grado de verticalidad que toman que tienen las transiciones ofensivas más efectivas actualmente. Entonces, ¿cuál es su visión actual respecto a cómo ha evolucionado el fútbol? ¿Está muy ligada a eso, estar más reagrupado en el campo o estar esperando más arriba? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué cree que está ahora el fútbol? No sé si tuvieron la suerte de leer el libro La pirámide invertida, del desarrollo de los sistemas tácticos en el mundo, no. ¿no? Voy Bueno, a tomar nota, pero no he tenido la posibilidad de leerlo. Pirámide léalo, invertida. lo conozco, pero no lo he visto. léalo, léalo. ¿Saben por qué se llama la pirámide invertida? Porque uno ve la evolución de todos los sistemas de juego y después te vas dando cuenta que con el tiempo no son modas, sino que el fútbol es cíclico, va pasando por diferentes matices, así como las modas, así como las tendencias que tenemos actualmente y cuestiones que son del pasado y que vuelven a surgir. Pasa lo mismo con los sistemas y con las formas de juego. ¿Ah? Desde que el fútbol es fútbol, de alguna manera, pues no sé, pues que existe esta revolución reglamentaria, con el offside sobre todo, los equipos de cierta manera empiezan un poco a cambiar las tendencias que tienen, pero a repetirse dentro de, ¿ya? Entonces, claro, hay equipos y en este proceso tiene importante valor lo que tú dices, Aldo, porque claramente si vemos la cantidad de goles que se hacen en los mundiales o en las participaciones o en las competencias importantes, el 80%, el 75% mejor dicho, viene de situaciones de contraataque, ¿ah? O de pérdidas de balón, sobre todo en zonas medias o en zonas medias ofensivas. Habitualmente la mayoría de goles pasa por ahí y otro porcentaje importante pasa, ¿cierto?, por acciones de balón detenido, ¿ya? Entonces, claramente, hace 10 o 15 años atrás, el contraataque o estas situaciones de estar mejor parados defensivamente hacía que los jugadores no solamente ganaran mundiales, sino que ganaran Copas Libertadores y ganaran torneos de esa índole, excepto un poco el Barcelona, que desde la época de Cruyff, un poco parte desde el juego de la posesión, cierta posición, en donde llegaban con volumen en ataque, ¿cierto? Por ahí, por ejemplo, hay unos irruptores de tendencias como es Marcelo Bielsa, con esta presión alta, y que al día de hoy esta evolución de la presión también cambia. Hoy día se acercó, vieron al PSG, vimos al Bayern Múnich, ¿cierto? Con modelos de juego más o menos similares, desde la posesión, desde la presión, desde los bloques cortos, desde el emparejamiento un poco que se hace, pero tiene que ver también, no es porque hagan la presión van a llegar a la final. ¿Ah? Nosotros vamos a ver quizá a equipos, no sé, pues que no presionen tan alto como el Sevilla, por ejemplo, en la final que le gana al Inter, ¿cierto? Con presiones de 3/4 y con buenas transiciones ofensivas y defensivas después para el regrupamiento defensivo. Pero yo creo que los sistemas y las formas, sobre todo los modelos de juego, van rotando también en función de los años, ¿ah? Van marcando épocas, van marcando tendencias. Y son los mundiales un poco lo que nos llaman a saber un poco por dónde va a venir la mano en los próximos años. Pero te lo vuelvo a decir, para mí el fútbol es repetitivo y se van haciendo, y es cíclico. Va saliendo la presión alta en un proceso, después va a aparecer de nuevo. Mira, acuérdate de mí, va a aparecer de nuevo el juego de posesión del Barcelona, que hoy día se ve tan expuesto y se dice, no, el Bayern Múnich, y muestran a los tipos con los músculos y todo el cuento. Yo creo que esa es una estrategia, un marketing medio publicitario para decir que el deporte o que el fútbol se ha desarrollado físicamente. Y yo creo que un pensamiento más reduccionista le han sacado una ventaja los reduccionistas de los que yo creo que un poco que tiene que ver con el pasado a este pensamiento más sistémico complejo. ¿Ah? Yo creo que finalmente que independiente de ser fuerte, ¿cierto? De marcar esta cuestión que les ayuda muchísimo, también tienen que tener lo otro, o sea, también tienen que tener la posesión, la claridad, la lectura del juego, el saber, ¿cierto? Organizar diferentes momentos, que tiene que ver con eso. No ganan porque son grandes muscularmente, ¿ah? Ustedes lo saben. Sí. Y eso es una excusa, yo creo que la gente un poco que quiere orientarla solamente por ese lado, pero así todo vemos que el complemento del alto desarrollo técnico, más cierto, ojalá este proceso de desarrollo físico sea interaccionado, o sea,
el desarrollo físico tiene que venir moldeable prácticamente a una mejoría futbolística. ¿Se entiende? La flexibilización muscular tiene que ser en función de estos procesos futbolísticos. No puede haber un levantador de pesas jugando fútbol. No puede haber un atleta que corre en forma recta jugando fútbol, porque muscularmente se te lesionan al minuto. Entonces, y por otro lado, si ustedes ven el cuerpo técnico del Bayern Múnich, que fue campeón a la postre, y ven a Thomas Tuchel, son entrenadores que trabajan con una metodología que se llama periodización táctica, y que estos desarrollos físicos, claro que los tiene, pero son contextualizados en función de los modelos tácticos de los entrenadores en su especificidad. Entonces, con eso les digo todo, ¿ya? Yo creo que las tendencias o las formas futbolísticas son rotativas, son cíclicas, pero el fútbol finalmente, el que esté mejor preparado, el que tome mejores decisiones, las tendencias hoy día son más cognitivas, yo creo que físicas. Yo creo que finalmente el jugador que piensa antes es el que marca más diferencia. Y si a este pensar antes, que le sumas que estén bien preparados muscularmente, físicamente, es mucho mejor. Hay un soporte mucho mejor. Pero no al revés. Claro, finalmente el deporte es un conjunto de cosas, sobre todo el fútbol, como lo dije antes, y como usted ha mencionado durante toda esta entrevista, el fútbol es un complemento de todos los aspectos que van interaccionando durante los 90, 120 minutos de desarrollo del juego. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Ajax hace unas Champions atrás, que fue toda una revolución en su rendimiento. Ya lo había hecho en la UEFA anterior, la Europa League. Entonces, y el futbolista del Ajax no era el futbolista del Bayern Múnich, no tenía el desarrollo físico del futbolista del Bayern Múnich, con una figura en el mediocampo como el de Jong, que termina llegando al Barcelona y que, claro, pasa por una cosa de complemento. El funcionamiento del Barcelona no fue el adecuado en relación al funcionamiento táctico y el funcionamiento de todas las variables que desarrolló el Bayern Múnich, pero no pasa solamente por un factor físico. Sería muy reduccionista, como usted dice, basarlo solamente en el aspecto físico. Yo Me tengo más Por favor. preguntas. No sé si te estoy interrumpiendo en una No, pregunta. no, por favor. Ya, bueno, primero, profe, le manda saludos Cristian Toro, uno de nuestros compañeros, no sé si se acuerda de él. Saludos a Cristian. ¿Cómo no me voy a Sí, acordar de también Cristian? Que tuvo que le mando llamar saludos a él y con abogado, salió con abogado del INAF. Mándale un saludo. un gran personaje. Saludos para él también y para Giovanni Repeto, que me manda saludos a mí. Saludos para él y para Rocío Barrios igual. Bueno, mi pregunta, usted nombró un libro que a mí me sonaba, no lo tenía el placer de leer, pero otro sí que he revisado algo, es el ¿Qué esconde tu rival? Que ese fue un libro que nos recomendó usted en clase, si no me falla la memoria. Sí. Habla mucho ahí del rol del analista táctico. Usted también nos contó que tiene que analizar mucho. ¿Qué tanto cree que aporta al entrenamiento y al juego en sí ese rol? Bueno, hay un poco también, te cuento parte de mi experiencia. En el momento que estaba con ustedes, claro, estaba en O'Higgins, como ustedes mencionaron. Después me toca ir como ayudante técnico de Marco Antonio Figueroa al primer equipo. Nos fue bastante bien el año 2018 y el 2019 me llama Gustavo Quinteros a trabajar con él en Católica, como una suerte entre ayudante y analista táctico sobre todo. Entonces, ese rol lo tuve que cumplir y hacerlo un poco en forma clara, y tenía la experiencia de la selección de haber sido asistente y analista táctico al mismo tiempo, con el seguimiento de muchísimos jugadores a nivel selectivo. Entonces tenía claro un poco lo que tenía que hacer el rol de un analista. Entonces, en la Católica, ¿qué hacíamos? Trabajábamos con el Flaco Postigo, que trabajaba en divisiones formativas, también en el desarrollo audiovisual y como analista táctico. Y trabajábamos con el segundo ayudante, que era Cristian Paulucci, en Católica. Entonces nosotros teníamos que ver todo el estudio del rival, la estrategia operativa. Entonces en el día a día, nosotros llegábamos el día lunes con una claridad un poco de todo el funcionamiento que iba a tener el rival que íbamos a enfrentar,
y al profe le entregábamos algunas herramientas importantes para este funcionamiento, como el recomendar algunas metodologías, sobre todo, por ejemplo, si el rival te presionaba con 3, con 4, te esperaba más atrás, cómo podía ser nuestro equipo, y entregábamos quizás algún ejercicio tipo, quizás no tan acabado, pero un poco un bosquejo del cómo sería un buen elemento metodológico para ese día, o al revés, o cómo el rival se defendía para saber cuáles iban a ser los espacios que el rival iba a dejar. Entonces, por eso hablo de esta estrategia operativa, del saber el cómo te va a atacar y cómo se va a defender el rival que tú trabajas. Entonces, ese equipo de Católica no solamente se preocupaba del rival, o sea, no solamente se preocupaba de cómo jugaba y de los errores que cometía en los partidos anteriores, con el seguimiento que se hacía, sino que también de esta estrategia operativa de cómo iba a ser el rival próximo que iba a venir. Entonces, nuestra entrega era absoluta también en función de estas evaluaciones, pero también de estas recomendaciones metodológicas. Entonces, la figura del analista táctico no es solamente un audiovisual y que se preocupa de cortar lo que el entrenador quiere, no, sino que también es alguien que recomienda estrategias metodológicas para poder enfrentar al próximo rival que viene. Entonces, esa es la importancia. Pasamos prácticamente a ser ayudantes técnicos. Y lo otro que nos tocaba habitualmente en los partidos con Católica, teníamos que grabar, ¿cierto? En vivo, en el momento, todas las situaciones ofensivas y defensivas, errores y aciertos que se hacían, y después en el entretiempo le mostrábamos al entrenador también con video, cortada, todas las situaciones que ocurrían, y uno le iba comentando un poco lo que pasa dentro de la cancha. ¿Por qué? Y les explico. Es muy diferente ver a ras de suelo todo lo que ocurre, porque habitualmente uno ve solamente en una dimensión, en un aspecto, inclusive hasta no sabiendo bien las distancias que tiene un jugador y otro, porque lo estamos viendo a ras de suelo. Pero desde arriba, desde la perspectiva que uno tiene desde arriba, se ve todo, y habitualmente no solamente se ve el desarrollo individual, sino que también el desarrollo sistémico, el bloque corto, los sistemas, las presiones, las coberturas, un poco la superioridad numérica en algunas zonas. Entonces, el feedback que uno hace con el entrenador, sobre todo con este rol de analista, es significativo e importante un poco también para cambiar el trámite del partido, mantenerlo o mejorarlo. Pero eso durante. Entonces, si tomamos estos dos elementos del durante y el antes, se hace una figura sumamente importante también, pasando no solamente a ser un analista o un audiovisual, como dije antes, sino que prácticamente ser un asistente o un ayudante técnico. Esa es la importancia hoy día del rol del analista táctico como el encargado de toda la estrategia operativa. Ahí creo que está Aldo. No, me parece que se quedó pegado. Bueno, sí, no. No, me parece, es que Aldo nos estaba hablando de Dangol. Él ya no está en Santiago. De hecho, nosotros dentro de las personas que conforman este equipo, tenemos a Patricio, que está en el norte, en Calama, en San Pedro, se mueve en esa zona, y tenemos a Aldo, que está en Angol. Entonces, la señal del internet, ahí está, ahí volvió, me parece. Volví, yo escuché todo lo que dijiste, todo. No, pero ojo que estar en Angol no significa tener mal internet, sino que acá no estamos en campo, estamos en ciudad. Bueno. Ojo ese detalle. Bueno, no, me refiero a eso. por su... No me refiero a eso, pero por ejemplo, el profesor nos está hablando ¿desde dónde, profesor? Desde la costa, y también tiene problemas con la señal. San Sebastián. Claro. San Sebastián. Sí, San Sebastián. Sí, si no necesariamente el campo, no se sienta ofendido por la zona. No, es para aclarar a la gente que de repente no conoce. Pero gracias, profe, gracias por la respuesta, quedó clarísimo. Nos gustaría conocer ya para el cierre de esta entrevista, que ya llevamos mucho rato y no queremos quitarle tanto rato tampoco, agradeciendo su hospitalidad, pero nos gustaría saber con respecto a su rol en Barnechea, saber la forma y metodología de trabajo que lleva y cuál es el rol en sí mismo de su cargo, a qué se dedica, cuál es la funcionalidad de su cargo. Bueno, después de todo esto, de pasar por Católica,
me llama Armando Cordero, el presidente de Barnechea, un poco para ayudarle a desarrollar todo este proceso a nivel formativo, a mejorar un poco, a regular todo lo que era el nivel formativo de las diferentes categorías, desde la sub-8 hasta la sub-20, y en la sub-20 también la que pido dirigir. No, me cuesta muchísimo no dirigir y no de alguna manera no finalizar también como entrenador, que me mueve muchísimo también como vocación el poder hacerlo, Eh, no me sentiría pleno. Entonces pido dirigir esta categoría sub-20. Y junto con esto también, como jefe técnico, elegí la metodología que íbamos a trabajar durante este proceso. En las categorías más grandes íbamos a trabajar esta metodología de la periodización táctica, que como mencioné antes, ustedes la conocen, pero para comentarle un poco, Mónica, y a la gente, la periodización táctica nace hace 40 años atrás en Portugal y se preocupa específicamente de contextualizar cada una de las cosas que se hacen a través de un modelo de juego. Este modelo de juego son básicamente los 4 momentos del fútbol, el momento ofensivo, defensivo, sus organizaciones, y está regido por 3 principios metodológicos. Estos principios son las propensiones, los hábitos, ¿cierto? La alternancia horizontal, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con el desarrollo de la subdinámica, y existen dentro de la subdinámica lo que se llama morfociclo, que es la semana de trabajo o la semana tipo, que se llama morfociclo patrón, y dentro del morfociclo existe lo que se llama la operacionalización adquisitiva, y ahí se trabaja dentro de la operacionalización adquisitiva las subdinámicas de tensión, duración y velocidad, pero el punto de vista cognitivo. Entonces, esta metodología cambia lo que se venía haciendo en función del pensamiento científico complejo, a trabajar en una función más científico clásico, a trabajar en un pensamiento más sistémico complejo, entendiendo también el cambio de paradigma del mundo, de que los roles de la gente que trabaja en el fútbol no es reduccionista, no es separada por parcelas, sino que el entrenador tiene que saber de preparación física, de psicología, del aspecto nutricional. El profe de educación física tiene que saber de elementos técnicos, tácticos, y tiene que participar de estos mismos elementos. Entonces, un poco, ese pensamiento es más sistémico. ¿Se entiende un poco la diferencia? Entonces, elijo esta metodología para poder trabajar dentro de Barnechea, esta periodización táctica para poder trabajar en Barnechea con las categorías más grandes, ¿cómo se llama? Una periodización táctica adaptada desde el punto de vista físico en las categorías 15 y 16, en donde el desarrollo físico se hacía también un poquito más general o adaptado, no tan purista, no tan dogmático, y en las categorías formativas en una primera parte que cada entrenador fuera eligiendo la metodología que más le convenía o le gustaba. ¿Y por qué en las categorías más chiquititas, de la 14 para abajo? Porque siento que esta variabilidad metodológica ayuda muchísimo a que los entrenadores y los jugadores no tengan una especialización, y esta especialización atenta también contra el desarrollo de las diferentes estructuras a nivel del juego. Entonces es importante que los jugadores sepan jugar en diferentes metodologías, sepan jugar en diferentes sistemas, los sistemas en función, ¿cierto?, del 1-4-3-3, del 1-3-5-2, de toda esta batería de sistemas que pueden tener también como experiencia cognitiva para poder adaptarse después cuando les toque jugar con línea de 4, con línea de 3, delantero, 2 o 3, etcétera, y un poco no se compliquen a la hora de hacerlo. También en este desarrollo, como no hay una especificidad y una especialidad, después todos los desarrollos que tienen que ver cognitivos y físicos son mucho más grandes después cuando llegan a esta especialización en su justa medida, cuando superan la categoría sub-15, que cuando toman todo esto que tiene que ver con la periodización adaptada y después periodización táctica. Y también ordenamos todo lo que eran las reuniones, ¿cierto?, conceptuales, todo lo que se hacía. También con el tema de la pandemia tuvimos que ver cuál era la semana de trabajo que íbamos a tener y cómo los profesionales iban a hacer lo más integral posible para poder trabajar, no sé, por los lunes, miércoles y viernes, trabajo físico y análisis tácticos conmigo. De hecho, con decirles que los jugadores tuvieron hasta que leer libros prácticamente de fútbol y no solo de fútbol, para poder un poco ayudarles también a
a que fueran más completos, a que tuvieran más vocabulario, a que conceptualmente entendieran lo que nosotros le estábamos diciendo, ya tener, ¿cierto?, a través del profe en el acondicionamiento todo lo que requerían para cuando la pandemia termine y hacemos un proceso más práctico, no hayan lesionado y por lo menos sigan mejorando también físicamente en su desarrollo estructural. Ustedes saben que están en crecimiento, por lo tanto también hay que ayudarlos con el proceso, ¿cierto?, que abarca eso. Los días martes trabajan con Juan Ignacio Núñez, que tiene que ver con todo lo que es preventivo. Los días jueves trabajan con la Daniela López, que es la psicóloga, con lo que estábamos hablando antes, ¿cierto?, de la frustración y la ansiedad. Entonces teníamos todo un cuerpo técnico inter y multidisciplinario al servicio del desarrollo formativo desde las categorías chiquititas, desde la sub-8 hasta las categorías más grandes. Y en las categorías formativas de la sub-8, que es sub-9 y sub-10, que está ahí el profe Eduardo del Cerro, que también ustedes lo conocen, que Eduardo fue mi ayudante en INAF. Con el profe ahí siempre vamos recomendando que estas categorías más chiquititas no tengan solamente el fútbol, el desarrollo específico o especialista en función de su desarrollo práctico, sino que recomendamos que los días que no entrenan dentro del club, hagan los talleres en el colegio de voleibol, básquetbol, ojalá natación y diferentes deportes para que tengan un desarrollo multilateral mucho más importante después a la hora de encontrar esta especificidad. ¿Se entiende? Entonces, no sé si ustedes supieron que en Europa, sobre todo en Alemania, se suprimieron las categorías 9 y 10 para no encontrar estas especialidades prematuras, sino que parten un poquito más tarde un poco también para que en esta edad los niños se dediquen también a este desarrollo multilateral. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo en Barnechea. Habíamos partido muy bien en la práctica, con una categoría 17 siendo campeón de un torneo, un cuadrangular que jugábamos. La sub-20 la de nosotros fue tercera, me recuerdo. Partimos invictos a las 2 primeras fechas de las categorías más grandes, entonces estábamos súper bien aspectados en el club y justo ocurrió el tema de la pandemia. Entonces, vamos a ver, ojalá que tengamos la oportunidad de poder seguir a cargo cuando todo esto termine y de poder terminar, ojalá, lo que empezamos. ¿Ah? Justo nos paró en seco lo que estábamos tratando de hacer y que está bastante interesante. Y ojalá que al día de mañana nos pueda entregar los réditos necesarios, ¿cierto?, para este recambio de los jugadores adultos de Barnechea y que no solamente a nivel de club, sino que también pueda hacer un recambio también a nivel nacional, ojalá entregando jugadores a las futuras selecciones menores y, ¿por qué no, adultas de Chile? Perfecto. Mónica Mena, ¿tienes alguna pregunta que hacer al cierre ya para finalizar? ¿Hacer 3? 3, perfecto, ningún problema. Ya, la primera es, ¿qué más le gusta a usted? ¿Entrenar o jugar? La verdad, entrenar. Yo disfruto, para mí entrenar es total. Como bien te decía, no me veía solamente siendo jefe técnico y estando alejado de la dirección técnica, sino que también uno de los requisitos para poder estar era poder dirigir una de las categorías. Entonces, para mí, el entrenar, bueno, ahora juego poco, tengo 2 discopatías lumbares que me condicionan el jugar. Y tampoco era tan bueno, así que no se pierde, no se pierde tanto. Pero como te digo, la vocación del dirigir, Mónica, es total. Yo disfruto, amo lo que hago, me entrego por completo. Para mí, realmente, que te paguen por hacer lo que más te guste es lindo. Y no todos lo podemos decir. Entonces, para mí, la vocación de dirigir es total. No sé si respondo la pregunta. Y creo que también me respondió la segunda, porque era que era lo que más le gusta de ser entrenador. Y me pueden responder los 3, porque aquí los 3 son entrenadores. Sí, con respecto a eso, bueno, como decía el profe, el hecho de poder dedicarse a lo que a uno le apasiona es totalmente gratificante muchas veces, y sobre todo nosotros que estamos iniciando, todavía no llegan tanto los réditos económicos, pero sí es gratificante el hecho de ya estar inmerso en la actividad, de poder competir fin de semana a fin de semana, es totalmente gratificante para mí, al menos. Y con respecto a eso, tomándome la pregunta que hizo Mónica,
¿Cómo lo vemos? ¿Como preparador físico o como entrenador? Aquí, de aquí a 5 años, por ejemplo. No, Felipe, yo hace mucho tiempo ya no me dedico a la preparación física. O sea, colaboro, recomiendo, por ahí puedo ayudar algo, pero yo soy súper, ¿cómo se llama? Responsable y respetable de todos los profesionales. Entonces yo cuando ya decidí ser entrenador, que fue el año 2016, el año 2015 en Unión Española con Fernando Vergara, fue mi último proceso como preparador físico. Después de ahí solamente me dediqué a la dirección técnica y ojalá no tenga que volver, porque uno siempre es profe, pero en el fondo hoy día me dedico solamente a la dirección técnica. Yo vibro siendo entrenador y realmente es mi vocación profunda. ¿Ah? Amo el enseñar en general y por eso me gusta mucho la docencia y lo que estudié como profe de educación física, pero el dirigir para mí es total. Es una vocación mucho más profunda que el ser preparador físico. Entonces, de aquí a un año, no nos pongamos a 5, de aquí a meses, ojalá ya me puedan estar viendo dirigiendo un plantel, un primer equipo. Me gusta también la vocación, o sea, me gusta la formación, y creo que es una vocación importante, pero seguramente voy a dejar en stand-by en algún tiempo y me voy a dedicar por completo al alto rendimiento y ojalá el día de mañana pueda volver cierto estos procesos más formativos que también me mueven y es importante, pero el bichito que tengo del alto rendimiento, para mí es una cosa que tengo pendiente y que espero que en los próximos meses, para no decir años, en los próximos meses ya pueda resolver y pueda estar dirigiendo ya. Vamos a estar atentos a eso. Se nota, de todas formas, se nota el asunto de esa vocación que tiene por la pedagogía. Sin ir más lejos, llevamos un montón de rato que le hemos absorbido de conocimiento y no ha tenido ningún problema. De hecho, por el contrario, ha estado muy abierto a responder. Mónica decía que tenía 3 preguntas. ¿Todavía queda alguna otra pregunta, Mónica, o ya la respondió el profesor? No, ya Aldo, faltó respondió la Aldo, segunda. Ah, claro, faltó falta. Aldo que no, sí. Aldo. De lo que me gustaba de ser entrenador. A mí me gusta mucho el juego en sí, me entretiene mucho, me apasiona. O sea, el análisis táctico, el estar viendo partidos todo el día, eso a mí me vuelve loco. Yo creo que siempre cuando estoy viendo partidos me cuesta que alguien más me hable, estoy muy metido en el tema, entonces eso es lo que más me apasiona, estar ahí metido en el mundo del fútbol es lo que me llevó a hacer eso. Perfecto. Aldo, ¿alguna otra pregunta que le quiera hacer al profesor al cierre? A Mónica No, le quedó una pregunta, creo. sí creo, ¿no? Ah, pero dele nomás, sí, es como para cerrar. Yo no Ah, tengo, ya, yo no tengo más Ya. preguntas por mi lado, no, yo ya mi duda la cerré. perfecto. Mónica, entonces, vamos con su pregunta. ¿Algún consejo para los que vienen ya o quieren entrar a estudiar entrenador de fútbol y no se atreven todavía? Sí, mira, ojalá pudiese haber tenido este consejo cuando partí, que lo fui resolviendo después en el camino. La verdad es que cuando dicen cuando sale este eslogan cliché, que dicen que nada es imposible y que todo se puede alcanzar y que uno de repente cuando está partiendo dice, no creo que sea tan así, debo decir a toda esa gente que es así. Yo creo que la perseverancia, el amor por lo que uno hace, el buscar la vocación constantemente, pero el darse cuenta de lo que a uno más le gusta es sumamente importante y gratificante. Yo creo que con todos los problemas sociales que tuvimos, toda la gente que no estaba conforme con lo que ocurre a nivel país y a nivel mundial, eh, yo creo que es sumamente importante el saber realmente para qué estamos en este mundo, es saber un poco cuál es el amor que nos mueve, lo que decía Aldo de que lo vuelve loco el ver partidos, bueno, que la gente vaya encontrando sus vocaciones. Y yo creo que si nosotros tenemos una vocación y toda la gente se moviera por vocaciones, con esa escuela finlandesa que evalúa, ¿cierto?, después en función de lo que le gusta y lo que sirve, si nosotros pudiésemos todos dedicarnos a nuestra vocación, yo creo que viviríamos en un mundo mucho mejor. Y el problema social que nosotros tenemos y estos pensamientos divergentes y no convergentes que tenemos son exclusivamente porque no somos felices con lo que nos pasa y con lo que nos toca vivir. Yo creo que ahí nacen todos los problemas humanos. Entonces yo creo que cuando uno cree que puede alcanzar algo y si lo sueña
y si lo piensa, ya se puede alcanzar. Pero ojo, que el camino no es fácil. El camino no es que de la noche a la mañana van a llegar los objetivos, sino que esto tiene que tener, ¿cierto?, un trabajo largo, constante, perseverante. Cuando estáis cansados es cuando habitualmente todas las personas como que toman un atajo y hacen lo que más a la mano está. Hay un dicho por ahí, no sé si lo dijo Menotti, creo que fue Menotti, que dice, hay que hacer el camino, el camino de la plaza en función de los 90 grados y no pasar por la mitad y pisando las plantas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que habitualmente uno, para no pisar las plantas, uno tiene que caminar un poquito más, pero el caminar un poquito más no estropea y no rompe nada de lo que te sirve después en este proceso formativo, en este proceso que a uno le ayuda un poco a encontrar la vocación y a formarse para poder, ¿cierto?, ser un buen profesional después en función de la vocación que uno tiene. Entonces yo creo que este proceso va a ser difícil, va a ser complicado, pero si uno se forma sabiendo un poco cuál va a ser la satisfacción del camino recorrido, el logro final de alcanzar lo que uno se planteó en el primer momento, es total cuando la oportunidad llega, uno lo disfruta mucho más. ¿Ah? Lo que cuesta realmente uno lo disfruta. ¿Ah? Las cosas fáciles, habitualmente cuando llegan y son fáciles, uno en su minuto no les toma mucho aprecio, ¿no? No es tan rico lo que sucedió cuando no te costó el camino. Entonces yo a esta gente que está partiendo les digo que se dediquen a lo que les gusta y que vayan por su vocación, vayan por el amor a las cosas realmente, porque creo yo que el que trabaja por amor, generalmente su corazón siempre va a estar en paz, no vamos a tener ningún problema y vamos a vivir felices por mucho tiempo. Entonces vayan por lo que más les gusta. Eso es lo que les puedo decir y yo creo que nada es imposible cuando realmente creemos que lo podemos alcanzar. Perfecto, nos hace mucho sentido esas palabras y la verdad también reafirma la decisión que tomamos nosotros, dedicarnos a esta área que tal vez acá en Chile no es tan bien mirada por la sociedad en general y que muchas veces es muy cuestionada cuando uno se dedica al deporte, más allá de celebrar la iniciativa, como lo harían con un abogado, como lo harían con un arquitecto, o con alguna otra profesión, la gente como que la mira no tan bien. Entonces, nuestra sociedad es así y nuestra labor es hacerle ver a la gente la importancia de nuestro oficio, la importancia del entrenador, del profesor de educación física, del entrenador de fútbol, de todas las áreas que están ligadas a esto y que también nosotros las desarrollamos. Hacemos la invitación a la gente a que revisen la página, ahí tenemos una serie de profesionales que también están ligados a esto. Tenemos algunas palabras al cierre también relacionadas con esto de nuestro desarrollo como página. Aldo, ¿nos quiere hacer alguna invitación o algo? Exactamente, los dejo invitados para un conversatorio que se va a realizar el 14 de septiembre en relación al 18 que se nos viene próximo de nutrición. Así que para que estén ahí preparados, vamos a estar después con los avisos, las propagandas, pero como desarrollo de página seguimos ahí trabajando siempre en la contingencia. Estuvimos ya con temas de maternidad y del regreso saludable a los entrenamientos. Ahora vamos con nutrición, preparándonos para el 18 que se nos viene. Así que invitados todos y aprovecho a agradecer también a quienes nos estuvieron viendo hoy día. Claro, y también tenemos el día 28, el día lunes 28, un conversatorio relacionado con el fútbol. Y ahí vamos a participar nosotros, vamos a entregarle un poco nuestro conocimiento, tanto Patricio, tanto Aldo, Felipe, quien les habla, con respecto al desarrollo del deporte y masificar un poquito nuestros contenidos y nuestros conocimientos que todavía no están comparados con los del profesor John Armijo, no tenemos la experiencia del profesor John Armijo, pero tenemos las ganas de llegar a ser tan buenos como él. Así que nada, profesor, por mi parte, agradecerle a la gente que también vio esta entrevista y dejo el micrófono abierto para Mónica, para Aldo, que den unas palabras al cierre y también, obviamente, para el profesor John. Bueno, profe, yo me aprovecho de despedir también, agradecerle la disposición, el mensaje final me parece que cala bien profundo a todos los que están escuchando independientes, si nos gusta o no les gusta el fútbol, va para toda la vida en general, así que le agradecemos.
y le deseamos mucho, le deseo personalmente mucho éxito en lo que viene, paciencia y harta salud. Así que un gran abrazo, profe. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí. Igual le doy las gracias por su disposición, como dijo Aldo, y por sus consejos y, y por todo lo aprendido hoy día, al menos yo y la gente que nos vio, yo creo que también. Muchas gracias por todo también. Gracias, Mónica. Profesor, Gracias una palabra al cierre para despedirse. Sí, la verdad, contentísimo. Creo que fue un momento sumamente grato de aprendizaje mutuo. Fue win-win. Yo creo que aprendí con ustedes por sus preguntas y también por lo que ustedes compartieron y un poco entregándole este conocimiento. Y por ahí, si a alguien le habremos ayudado un 1%, o por lo menos a cambiar alguna idea, ya tenemos que darnos por pagado. Yo creo que eso es satisfactorio cuando a nosotros nos gusta enseñar, por lo menos en mi caso la vocación también va por ese lado, por enseñar, por entregar cierto este aprendizaje, no solamente a través de lo que sé, sino que también de lo que me ha tocado vivir. Y si esta experiencia ustedes la toman de manera positiva y si les sirve, yo me voy completamente complacido y súper agradado de haberlos ayudado. Entonces, les dejo también para cuando quieran, requieran, o hablar de otros temas, que también puede ser, invítenme y yo feliz, y le doy las gracias también por la oportunidad en que me dan de poder llegar, ¿cierto?, a su grupo de gente que también los sigue y un poco a todo la cercanía social que ustedes manejan. Entonces, muy agradecido de la pantalla o de la oportunidad que me dan de poder también expresarme y compartir este conocimiento. Muchas gracias, profesor. Esperamos verlo pronto entonces en algún primer equipo. La verdad vamos a estar muy expectantes a eso. Le deseamos el mayor de los éxitos, le deseamos mucha salud, tanto para usted como para su familia, sobre todo ahora que está muy compleja la situación. Gracias por su disposición. Gracias porque cuando tomé el contacto con usted y le dije si podía participar de esto, su respuesta fue al tiro un sí, la disposición a participar y a enseñar, a dejarle esa enseñanza a la gente, fue muy buena. Así que muchas gracias por eso. Nos vamos con la mejor de las experiencias de esto y también cuando tuvimos clase con usted, la verdad se nota su vocación. Así que muchas gracias. Un abrazo y que esté muy bien. No, usted. Chao, muchachos. Chao. Cuídense mucho. Chao, hasta Chao, luego. chao. Un gusto. Que estén bien. Chao, Un chao. gusto.